Año de la Reconciliación. Estamos muy, pero muy agradecidos con Dios por la vida, por sus misericordias, por sus bondades, pero también estamos muy agradecidos con nuestra cobertura apostólica. Muchas gracias, Apóstol Sergio, por la confianza de ceder este tiempo para que a través de esta plataforma virtual podamos bendecir a tantos hermanos y hermanas, y por qué no decirlo, también a tantos amigos que puedan estar pendientes de esta programación. Así es de que quiero utilizar estos momentos sin más preámbulo y poderles dejar en su corazón uno de los mensajes, creo yo, importantes del último tiempo. Aunque yo entiendo, comprendo y creo con todo mi corazón que el mensaje de Génesis a Apocalipsis es una bendición, pero el mensaje profético que Dios está impartiendo en estos tiempos es necesario antes del traslado de esta tierra hacia la dimensión celestial. Así es de que por favor les suplico que me acompañe a hacer una oración para que sigamos oyendo la voz del Señor en nuestro corazón. Amante Padre que estás en tu trono de gracia, estamos muy confiados, Señor, y por eso nos acercamos a ti, suplicándote una vez más que puedas hablar a nuestro corazón, Señor. Estamos necesitados de seguir oyendo tu voz, esa voz tuya que tiene el poder de levantar al que está caído, que tiene el poder de liberar al cautivo, de sanar al que está enfermo y de salvar al perdido. Por favor, Señor, estoy suplicando tu ayuda, las unciones necesarias para la edificación, Señor, de tu iglesia y de tu amada. Estoy pidiendo una vez más espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación que venga a seguir iluminando nuestra mirada interior, con el propósito no solamente de darnos esa comprensión que necesitamos en este tiempo, sino también que al ser iluminados en nuestro interior podamos darnos cuenta no solamente de aquellas cosas que necesitan restauración en nosotros, sino de aquellos avances que con tu ayuda nosotros hemos ido alcanzando. Glorifícate, Señor, y que mientras tu palabra es predicada, enseñada, establecida o quizá profetizada, tú sigas extendiendo tu mano poderosa para seguir haciendo prodigios, maravillas y portentos en medio de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor bendito, y amén. Quisiera tomar como base este pasaje que es bastante conocido, y me refiero al primer libro de Crónicas, capítulo 12, en su versículo 32. Voy a leer la versión Oso. Y de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y sabios de lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Cuando nosotros revisamos la vida del Señor Jesucristo, pero no en su faceta de ungido, sino al referirnos en su faceta de resucitado, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo le puso énfasis a algunas situaciones antes de su ascensión. Y definitivamente que todos aquellos que estamos esperando el retorno del Señor y que nos estamos preparando también para una ascensión, es decir, de un traslado de la tierra y de un arrebatamiento desde los aires, necesitamos ponerle suma atención a aquellas cosas de las cuales el Señor creyó que tenían una importancia superlativa luego de haber resucitado y antes de ascender y sentarse a la diestra del Padre. Y me refiero que la Escritura dice que por 40 días el Señor le habló a sus discípulos lo concerniente al reino. Dice la Escritura también
que les habló del advenimiento del Espíritu Santo, es decir, de aquel cumplimiento que un día saliera de la boca del profeta Joel en el capítulo número 2, cuando dijo Joel: y sucederá después de esto que yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa profecía tuvo su fiel cumplimiento en aquella fiesta conocida como la fiesta del Pentecostés, y que la vemos dibujada y registrada en el libro de los Hechos, capítulo número 2. Pero hay algo muy interesante que yo quisiera resaltar para ir empujando estos pensamientos que Dios ha puesto en mi corazón y podérselos, con la ayuda del Señor, sembrar en sus corazones. Y es el hecho de que cuando el Señor resucita, le abre los ojos a 2 discípulos que estaban frustrados, pero luego se les aparece a 11 de sus discípulos, a 11 apóstoles, ministrándoles de su paz. Pero algo interesante, antes de ascender, usted lo puede revisar ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo número 24, creo que es en el último versículo, cuando antes de ascender el Señor Jesucristo, lo que hace es abrirles el entendimiento a sus discípulos para que pudieran comprender las Escrituras. De esto yo puedo concluir que para el Señor Jesucristo, antes de su ascensión, fue importantísimo poder trabajar con el entendimiento de los discípulos. Nosotros también estamos preparando nuestra vida para un día ascender de esta tierra. Y aquellas cosas que fueron importantísimas para el Señor Jesucristo, para el novio, también lo deben de ser para la novia y para aquellos ministros que nos estamos preparando para ser parte de aquellos 60 valientes, de aquellos 60 gibores que dice la Escritura que manejan de una manera experta la espada que representa la palabra del Señor. Y es el hecho del entendimiento. Ahora, cuando volvemos a este pasaje, de las 12 tribus, había la tribu de Isaacar, de la cual no todos llegaron a ser expertos en entender los tiempos, sino solamente 200 principales, 200 príncipes, 200 cabezas fueron entendidos en los tiempos, pero que también adquirieron sabiduría para poderle instruir a Israel de aquellas cosas que debía de hacer. Entiendo que si estos eran príncipes, cabezas, principales, entiendo que los ministros que tenemos una misión de parte del novio en este tiempo, y es preparar a la novia para las bodas del Cordero, necesitamos adquirir el entendimiento y también la sabiduría para poder guiar adecuadamente a aquella novia que se está preparando. Ahora, dice la Biblia, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 10, verso 11, quiero resaltar esta versión, Ausejo, me llamó mucho la atención como dice acá. Estas cosas le sucedían refiriéndose al pueblo de Israel, como hechos, oiga cómo dice acá, como hechos figurativos, y fueron consignadas por escrito para que nos sirvieran de advertencia a nosotros, que hemos llegado, oiga bien por favor como dice acá, que hemos llegado a la etapa final de los tiempos. Es decir, necesitamos adquirir entendimiento para poder entender, para poder discernir los tiempos que nos ha tocado vivir, que definitivamente son tiempos hermosos, de un derramamiento del Espíritu Santo como nunca en el tiempo de la iglesia, pero que ahora nosotros somos los receptores de toda esa tremenda bendición. Pero otra de las cosas que necesitamos entender es que cuando la Escritura habla en esta versión específicamente,
dice que hemos llegado a la etapa final de los tiempos. Note por favor, no como lo están enseñando los que no han logrado entender acerca de los tiempos y piensan que este caos, que estas crisis mundiales, no solamente por esa pandemia que se está extendiendo sobre todo el planeta, sino por los terremotos, por los maremotos, por las guerras, por los rumores de guerras, como dice la Escritura, han llegado a decir que esto es el fin del mundo. Entendemos que no es el fin del mundo, pero a nosotros como iglesia sí nos ha tocado vivir la etapa final de un tiempo profético. De tal manera que necesitamos comprender qué es lo que nosotros tenemos que conocer acerca de estos tiempos para poder aprovechar las bendiciones, pero también poder estar atentos a las advertencias que el Señor nos ha dejado en su bendita palabra, para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Dentro de las cosas que necesitamos entender, dentro del tiempo profético que necesitamos entender, es que este tiempo es un tiempo de preparación. La Escritura dice allá en el libro de Éxodo, capítulo 19, que mientras estaba hablando Moisés con el Señor le dice: ve al pueblo, conságralos y que ellos laven sus vestiduras para que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día yo descenderé a la vista de todo el pueblo para encontrarme con ellos. Entendemos que ese es el descenso del Padre. La Escritura nos muestra con detalles que ya el Hijo hizo su primer descenso con cuerpo y que ahora estamos esperando el retorno, la parusía del Señor Jesucristo, y para eso nos estamos preparando. Y entendemos a la luz de la palabra que el Espíritu Santo ya descendió también en forma